Estimados amigos y amigas del canal Centinela Patriota, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy jueves 19 de junio del año 2025, siendo las 20 horas de Chile, nos encontramos nuevamente en nuestro canal para entregar, como todas las semanas, contenido, información importante, antecedentes que son relevantes para que nuestros amigos, nuestros suscriptores y nuestros ciudadanos tengan información de primera fuente, analizada, ¿no es cierto?, de manera objetiva, para que puedan tomar las mejores decisiones, porque como siempre decimos, la información es poder. Joel, Omar, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los centinelas. Un saludo afectuoso a todos los que están mirando y por supuesto a los panelistas del día de hoy. Hola, Omar, Cristian. Hola, Joel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, gusto saludarlos. Qué bueno encontrarnos aquí los tres. Hoy día sin ningún invitado especial, sino que solamente tres centinelas que hablarán de casos en boga que están hoy en día, que se dejan un poco de lado, pero es que la verdad repercuten a nivel social, a nivel económico, a nivel personal, porque te hierve la sangre. Así que nada, hoy día Cristian nos guiará por este mundo, inframundo del cual vamos a hablar. Nada de guiar, sino que, tal como decía Omar, vamos a conversar, ¿no es cierto?, y a poner ahí en la mesa de conversación un tema que ya lleva un par de semanas, ¿no es cierto?, en la agenda, y por eso mismo le vamos a pedir a nuestro gestor tecnológico que nos apoye con una lámina que es un poco jocosa, pero que hizo una realidad, donde ahí se ve un médico diciendo, como lo veo usted, me parece que va a pedir una licencia, ¿no es cierto?, y se ve una persona debidamente ahí equipada para ir a la nieve, a la playa, no sé, algún destino turístico, en clara alusión a lo que son las licencias médicas. Yo no hablaría de licencias médicas falsas, Omar y Joel, porque la licencia médica, desde que es expedida por un médico, no lo puedo cuestionar como falsedad. Pero lo que sí yo hablaría sería del uso fraudulento o inadecuado que éstas tienen, dado que, como ahí se señala, ¿no es cierto?, en esa gráfica, de acuerdo al criterio que estableció la Contraloría General de la República, se determinó fehacientemente el mal uso de ellas en más de 20.000 casos. Pero el tema que hoy día nos convoca y que quiero que ustedes como expertos en el tema nos puedan dar luces es, independientemente del tema del mal uso o el fraude, que lo vamos a conversar, vamos a ver el tema de los sumarios, qué es lo que pasa con ello, hay un tema no menor que dice relación con el impacto económico o fiscal que este mal uso trae asociado. Porque no cabe duda que cuando un funcionario presenta una licencia médica, asumamos de buena fe por una dolencia médica, física, hay otro funcionario que tiene que hacer esa pega que esta persona no está haciendo, que tiene que cubrir su misión. Y eso significa horas hombres destinadas a cubrir este puesto. Esas horas hombres muchas veces se ven reflejadas en horas extra, lo que significa un desembolso del fisco o del Estado para poder generar este trabajo. No sé ustedes como expertos en el área financiera y tributaria, ¿qué han podido ver o advertir respecto a este tema? Les dejo ahí el que quiera abrir los fuegos, por favor. La verdad, por el lado económico, las últimas consecuencias, o sea, los últimos estudios que se hicieron, investigaciones que se hicieron, referido al año 2023, ¿no es cierto?, el gasto público en solamente licencias médicas fue de 2,8 billones de pesos, lo cual eso significaba un 0,8% del PIB nacional, que no deja de ser. Entonces, si tú lo llevas a imaginarse esta cantidad de 2,8 billones de pesos, es una cantidad exorbitante. Imagínate cuánto se podría haber hecho con eso. Un poco lo que tú decías, Cristian, esto no solo conlleva la pérdida para el país, sino que además tienes que sobregastar
por quizás horas extras de funcionarios públicos, reemplazos de funcionarios públicos, sobrecarga de funcionarios públicos. Bueno, hoy día no sé qué tanta sobrecarga, porque estamos llenos de funcionarios públicos. Muchos ya se han ido ya, en todo caso. Entonces, todo eso es una cadena, es un dominó que en algún minuto explota y por algún lado pasa. Y nos damos cuenta que en las arcas fiscales corriente estamos cero. O sea, el gobierno anterior dejó un arca fiscal de 9.000 millones de dólares de libre disposición, más otras reservas, y se gastaron todo. Estos buenos se gastaron todo. Se gastaron todo. Entonces, cuando hoy día vemos a candidatos, precandidatos y todo eso hablando del tema de la honestidad, de la transparencia, de la seguridad y todo, o sea, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si sus propios funcionarios han hecho mal uso de esto? Y lamentablemente, como se rigen por un estatuto distinto, hay que iniciar sumario. Y en esa parte ahí, Cristian, ¿quién mejor que nos puede apoyar por el tema de los sumarios? Porque, si bien entiendo, tiene que abrir un sumario por cada uno de los funcionarios que cometieron esta falta. Entonces, abrir 25.000 sumarios, imagínate, o sea, el sistema judicial no daría abasto, no daría abasto. Esa es mi intervención por el minuto. No sé, Joel, ahí más el tema tributario, cómo podría afectar. Sí, mira, más que el tema tributario, yo coincido, digamos, en el tema de las cifras. Y por otra parte, abrir ahí, Cristian, me imagino la carga que puede significar abrir de lo que se conoce al momento hasta ahora por los funcionarios públicos, 25.000 causas o sumarios, ¿no es cierto? Lo que significa eso, perseguir en el fondo cada uno de estas situaciones irregulares. Ahora, datos. El informe de la Contraloría dice que son licencias médicas, digamos, en esta situación, en estudio por el cruce que se hace en periodo de reposo, ¿no es cierto?, médico, contra las salidas de estas personas fuera de Chile, son 35.000, ¿ya? 35.000 licencias en esa situación, de los cuales se reparten un 69% en licencias que son de FONASA y 31% que son de ISAPRE. De esas 35.000, entonces, 25.078 corresponden a estos funcionarios públicos. Y eso, información pública, digamos, estimada de perjuicio fiscal, estamos hablando de 600 millones de dólares, solo por el periodo estudiado. Ahora entiendo, Cristian, que hay una situación ahí, digamos, que como la prescripción de este posible delito son 5 años, entiendo. Por lo tanto, hay solo 2 en estudio. Quedaría estudiar qué pasó durante los otros 3 que están fuera de este estudio. Pero hasta ahora el perjuicio fiscal que se conoce estimado es de 600.000 millones de pesos, 600.000 millones de pesos. Difícil de dimensionar. Yo cada vez que tomo esta cifra, intento transmitir, sobre todo para la audiencia, más o menos qué es lo que puede significar en este sentido ese número, ¿no es cierto?, que se ve tan grande. Graficarlo de alguna manera para que la gente tomemos conciencia de qué significa, porque como decía Omar, son cifras siderales. Los ceros ya nos caen en la cabeza, pero graficarlo con ciertas cosas objetivas es muy bueno. Sí, por ejemplo, tomé algunos datos, ¿no es cierto?, como por ejemplo el costo de un CESFAM. Hay distintos datos, pero tomé uno del 2025, el último, que son 9.800 millones de pesos de un CESFAM que se está haciendo o que se está terminando en el Quisco. 9.800 millones de pesos son
a ese costo, digamos, son aproximadamente 61 CESFAM que podríamos tener disponibles. Son aproximadamente tres hospitales de alta complejidad como el Hospital de La Serena. Son alrededor de, en promedio, ¿no es cierto? Pensé en subsidios a la vivienda y a las viviendas, digamos, sociales. Eso más o menos podría ser 34 familias por año. 34 familias por año. En subsidio a la vivienda, y son más o menos 450 UF por subsidio. En reducir listas de espera, por ejemplo, el costo entregado por el Colegio Médico para reducir la lista de 3 millones de personas en lista de espera en los servicios médicos alcanza a los 748.000 millones de pesos. 748.000 millones de pesos. Y nosotros tenemos un perjuicio fiscal estimado de 600. Por lo tanto, podríamos haber reducido en un 80% esa lista de espera. Entonces, si uno empieza a dimensionar más o menos con este tipo de ejemplo, yo creo que se empieza a dar cuenta de la barbarie que hay detrás de situaciones de este tipo. Para ser objetivo, digamos, no solo esto no se encuentra exclusivamente reducido al sector público, pero hay una proporción de 69 a 31. Y creo que la forma de actuar que se da en esta proporción entre el sistema público y el sistema privado, hay que mirarlo con detención porque lo único que hace es hacerle daño al país. Eso es claro y las cifras son contundentes, digamos. Sí, qué bueno. Mira, coincido plenamente contigo respecto a lo que significa objetivizar estas cifras, pero la muestra o el periodo que la Contraloría o la Contralora Dorothy Pérez ordena, ¿no es cierto?, investigar, habla del año 2022, 2023 y 2024. Entonces, hay 3 años. Pero tampoco podemos nosotros tapar el sol con un dedo y olvidar que este sistema o este perverso sistema de licencias arrastra hace muchos años. Esto no es una cosa de ahora. Entonces, si esto lo proyectamos hacia atrás, imaginémonos el desfalco, el problema, ¿no es cierto?, el hoyo financiero o el déficit fiscal que nos pueden haber complicado. Ahora, esto no se, creo yo, como muy bien decía Joel, estamos hablando del ámbito del sector público. En el sector privado también debe existir probablemente más de alguna licencia fraudulenta o un uso o abuso de esta licencia. Pero en el ámbito público, por lo que dice el muestreo de la Contraloría, se da lo que se llama este shopping, ¿no es cierto?, en que yo voy a buscar al médico que logre dar con él. O sea, no, voy a donde Omar, no me dio licencia, voy donde Joel, no me dio licencia, voy donde no sé, Jorge, a Jorge me dio licencia, listo, le pago y consigo la licencia. Entonces, no podemos solamente culpar a este médico buena onda, amigo, que a veces hasta de manera remota me entrega una licencia médica sin tener ni siquiera un historial médico clínico detrás. Hay una cultura, perdonando la expresión, una idiosincrasia propia que me dice, oye, no tengo vacaciones, pero ¿para qué me las voy a gastar? Me consigo una licencia. Entonces, esto no ha sido probablemente debidamente atajado en su momento por los jefes superiores de los servicios, no se le ha hincado el diente y se ha ido consolidando en la cultura institucional del sector público, donde una licencia médica, no, Juan está con licencia, bueno, está con licencia, pero no cuestionamos si es una licencia por un accidente, por una enfermedad, o es un abuso. Recuerden ustedes también que la Contraloría habla fuerte y claro respecto de lo que son estas licencias prolongadas. Hay casos donde tenemos 6 meses, 1 año, 1 año y medio con licencia médica.
Y el estatuto administrativo, que es la norma legal por el cual se rige la administración pública, es súper clara y enfática. Dice que uno tiene que tener salud compatible con el servicio. Y si yo no la tengo, se me puede declarar la vacancia del cargo. Pero esa es una pega que tiene que hacer el jefe superior del servicio. El ministro, el subsecretario, el seremi, el gobernador, etc. Yo, la verdad, en el tiempo que estuve como funcionario público que serví algunos cargos, cero. Cero vi ejercer esa potestad. Porque, oye, ¿cómo le voy a cortar la pega a Juanito? Pues si está con licencia 1 año y medio. Total, se la pagan igual. Total, el amigo que hace uno puede hacer dos. Entonces, potenciamos, ¿no es cierto? Le damos más pega al que hace la pega bien y dejamos y prolongamos, ¿no es cierto? Perdonando la expresión, la flojera. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con ese diagnóstico. Sí, Mira, Dale, Dale, Juan. Omar. No, No, es que quería hacer un apunte cortito, que es que, digamos, yo no he tenido nunca la experiencia de trabajar en el sector público, pero sí mi padre. Mi padre sí fue muchos años trabajó en el sector público y, uno entiende que hay gente muy buena ahí adentro, pero también hay esta gente que abusa, ¿no es cierto?, del sistema. Entonces, como en el caso personal yo no lo he vivido, me cuesta mucho entenderlo, porque en mi cultura, la cultura privada en general, no la mía, la cultura privada en general es de eficiencia. Entonces, hay algo detrás de esto, ¿no es cierto?, que enmascara un poco la falta de efectividad del Estado, ¿no es cierto?, que es una y otra vez no modernizarse, pese a que todo el mundo habla de esto, no modernizar ni sus procedimientos, ni sus controles, ni lo básico, en el fondo, la forma de trabajar. Cuando yo veo como contribuyente, voy a hablar ahora, y aquí así hablo de la parte tributaria, todos los que somos contribuyentes, ¿no es cierto?, pagamos nuestros impuestos a cambio de un servicio público, ¿no es cierto? Siempre recuerdo un profesor que tuve en la Universidad Adolfo Ibáñez, de servicio, justamente, que me dijo, mire, Joel, si lo básico que usted tiene que cumplir, ¿no es cierto?, para que su servicio tenga un cierto éxito, es que ese servicio sirva. Si el servicio no sirve, por más que usted lo adorne y le ponga muchos monitos, simplemente nadie va a comprar su servicio. Entonces, cuando uno como contribuyente ve que la contraprestación a cambio de los impuestos que uno paga es tan paupérrima, y además que tiene esta clase de vicios, ¿no es cierto?, estos vicios en que la modernización del Estado es una quimera. Todos hablan de esto, pero nadie, los legisladores son, para mi juicio, los que tienen la principal responsabilidad, por supuesto los gobiernos, los presidentes, que son los que tienen iniciativa legal acá también, sobre todo porque incluyen o comprometen presupuesto a la nación. Yo lo que veo, ¿no es cierto?, es que esto no avanza nunca. Y por el contrario, se crean más y más vicios. Hoy día sin ir más lejos, estuve viendo más o menos cómo era la carga de empleados públicos desde los años 90 a la fecha, ¿ya? Desde los años 90 a la fecha. En los años 90, digamos, el Servicio Central tenía algo así como 150.000 empleados. Y si nosotros, ese es el gobierno central, si uno incluye todo el resto, Fuerzas Armadas, municipios,
qué sé yo, empleados de empresas públicas. Estamos hablando de más de 1 millón de empleados, más de 1 millón de empleados públicos. Entonces la carga que genera en términos de impuestos tener más de 1 millón de empleados públicos es una cosa brutal, y uno no ve que esa contraprestación de la que hablaba yo como contribuyente se justifique por ninguna parte. No me salgo un poco de las licencias médicas, pero era para llegar a esto, a los vicios del Estado en torno a esta planta que crece infinitamente, ¿no es cierto?, que nos ahoga con una gran cantidad de impuestos, tanto a empresas y a personas, y que simplemente lo que ha hecho es multiplicar todos estos vicios en el Estado, que cada vez es menos eficiente en términos del servicio mismo que está prestando. Perdón, Omar, y te interrumpí a ti. No, dale. No, algo bien, que lo tuve en el momento y quería decirlo. Sí, no, perfecto. Esto se trata de conversar y analizar, y todo conduce, todos los caminos llevan a Roma, acá todos los caminos llevan al robo. Lo que yo quería plantear delante es que Cristian lo mencionó, dijo, esto se da en el ente público, pero también en el ente privado, tú también lo tocaste, Joel. Yo conocí a una persona, hace más de 20 años atrás, mucho más, que él era trabajador de una empresa privada, ganaba bien, y él contrató a su señora como asesora del hogar. La contrató y le pagaba su sueldo, ¿no es cierto? Toda la parte legal de leyes sociales. Y después venía y tiraba licencia. Y eran licencias fraudulentas, porque iba donde un amigo que era psiquiatra, entonces le daba los remedios y le daba la licencia, y la licencia la presentaba, y vivía así. Entonces, la señora, estando en su propia casa, se generaba un sueldo, digamos, por este tema de las licencias. Entonces, el ejemplo que doy, que no solamente en el aparataje público se da, sino que también en el privado. Quizá en menor escala, pero al final y al cabo es un robo hormiga igual para el Estado. Uno de los artículos que leía decía que cómo el COMPIN no da abasto con el tema de tanta revisión de licencia médica, y tampoco las cajas de compensación, que supone que su aparato administrativo es mucho más reducido que el público, y no estaban dando abasto. Hay gente que por investigación, de estos casos, con la Contraloría y todo eso, tiene que trabajar los fines de semana. Entonces, más allá de meterle la mano al bolsillo a todos los chilenos, le estamos interrumpiendo vida familiar. Y eso también hay que sopesarlo, es medible. O sea, si bien es cierto, no es cuantificable, no es plata, no es nada, pero es vida familiar. Y eso es lo que esta gente no entiende, el perjuicio y el daño que hacen más allá del monetario. Como que se instaló una cultura de las licencias médicas, como que normalizamos este tema. Entonces la gente hoy en día, si tú vas al electorado o al votante y dices, bueno, al final han robado toda la vida, han robado igual. No, esa no es la postura nuestra, y como Canal Centinela Patriota, lo que queremos reflejar es que se pueden hacer las cosas bien y de forma transparente, y con valores y principios, obviamente, que nos fueron entregados desde chicos. Y acá también tocó otro tema. Cuando ese funcionario público con su señora y sus hijos se van de vacaciones al extranjero, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a mi hijo? Que es una columna, no son palabras mías, es una columna del senador Fidel Espinosa. Él dice, ¿qué ejemplo de valores, qué ejemplo de honestidad le estoy yo entregando a mi hijo? Si mis hijos saben que me estoy yendo de vacaciones con una licencia falsa, o sea, estoy engañando al sistema. Entonces, esos niños aprenden a engañar al sistema. Entonces, como dije al principio, es una cadena, que ¿cómo la paro? Y ahí muy bien tú lo que decías, Joel,
hay que modernizar el Estado. ¿Hay alguna manera de poder frenar esto? De que sea un proceso más automático? Hoy en día que hemos tenido un par de programas de inteligencia artificial en nuestro canal, quizás meterle un poquito de inteligencia artificial a esto, quizás, no lo sé, pero hay que pararlo de alguna manera. Y quizás el próximo año, cuando tengamos cambio de gobierno, quizás cuántas cosas más van a salir a la luz pública. Y eso hay que estar preparado así como para un desfalco, pero yo creo que de millones y millones. Yo creo que no estamos tan lejanos de saber nuevos capítulos sabrosos respecto a lo que Dorothy está haciendo, que salía por ahí que casi iba a ser canonizada porque el Papa había visto en ella una santa que hacía que los trabajadores enfermos volvieran a trabajar rápidamente. Sí. Es casi una santa de la Iglesia Católica. Estaban proponiendo ponerla ahí en el muro que quedó ahí de la Plaza Baquedano, ponerla ahí arriba. A Baquedano la van a poner a ella, parece. Claro. Oye, realmente un muy buen trabajo el que está haciendo. Es que fíjate que yo creo que más que un muy buen trabajo, es lo que siempre la Contraloría debió haber hecho. Hacer. Sí. Uno no puede, a lo mejor, porque no estuvo ahí, no conoce qué pasó, pero la gestión de los contralores anteriores deja harto que desear. Porque teniendo todas las facultades, todas las atribuciones para hacer un levantamiento general del Estado, como dice su lema, para custodiar el buen uso de los recursos públicos. Y muchas veces nuestra querida Contraloría se fijó en las hormigas que caminaban por aquí, pero los elefantes blancos pasaban por el otro lado y no hacían nada. Entonces, hay que recordar, doña Dorothy está haciendo la pega, lo que corresponde a la Contraloría. Y digamos que hay un contraste tan grande porque este trabajo de Dorothy Pérez nace a partir de un convenio, entiendo, entre la Contraloría y la PDI, ¿no es cierto? Que tiene acceso a cruzar las bases de datos de la gente que se va fuera. Hay una norma, Joel, hay una norma que está en la ley 18.575, que es la ley de base orgánica del Estado. Y el artículo 5 habla de que los servicios públicos tienen el deber, ¿no es cierto?, de trabajar en conjunto, de manera hermanada, cruzar información, qué sé yo. Y eso no se hacía. Y este convenio que hace nuestra Contraloría hoy día con la PDI es algo que debió haber hecho hace mucho tiempo, decirle, oye, requiero esta información. Y que entiendo que también tenía la Suceso. También estaba la Suceso. Mira, y a raíz del tema de la Suceso, leí anteayer que los analistas del COMPIN tienen que analizar, o tenían que analizar, si quisiéramos abarcar todo el universo de licencias médicas para darle una solución real, al orden de 275 licencias diarias por cada uno, para poder abordar cada una de estas licencias y decir, esta procede, esta no procede, de conformidad, ¿no es cierto?, a los antecedentes clínicos y médicos que piden. Porque recuerdan ustedes que cuando a mí se me otorga una licencia médica, la ISAPRE, generalmente las ISAPRES o FONASA, cuestiona y dice, ¿sabe qué? No, yo creo que don Jorge no está enfermito, sino que algo hay. Vamos a pedir un informe al médico, vamos a pedir un informe a la Contraloría Médica para determinar, ¿no es cierto?, si esa licencia se justifica o no. Porque hay un pago asociado. La ISAPRE reembolsa, ISAPRE paga, FONASA paga. Entonces, para que este trabajo de análisis sea real, objetivo y verdadero, la gente del COMPIN no da abasto. Y ahí, como muy bien decía Omar, estamos en el siglo XXI, casi ya pisando los talones al año 2026. ¿Cómo no vamos a tener elementos tecnológicos de inteligencia artificial, de informática avanzada, que permitan hacer un cruce rápido de información? O sea, no es posible que una persona que venga con licencia médica no tenga un historial clínico al menos una ficha clínica, que dé cuenta de una visita al médico, que dé cuenta de exámenes que avalen eso, ¿no es cierto? Claro.
Mira, Sí. un poco ahí lo que, cuando yo decía adelante de meter inteligencia artificial, aprovechamos de saludar a nuestros seguidores, que están, Paulina, Dimach, Mané, que están aquí en el canal viéndonos y dando sus comentarios. Dimach decía adelante, meter inteligencia y sacarlo artificial. Es un muy buen comentario. Muy bueno. Sí. Bueno, ahí Mané también nos dice, ojalá no se venda nunca nuestra héroe de Dorothy, ¿no es cierto? Como lo han hecho los otros zánganos, leo textual. Y Paulina nos dice, bueno, el Compin no cuestiona nunca esas licencias. O sea, pregunta ella, me refiero a los empleados públicos estafadores. Yo creo que el Compin está tan saturado como decía Cristian, que es llegar, timbrar y aceptar no hay. Y Y sabe, pasa. un tema que lo supe la semana pasada, en muchos servicios públicos, como tú muy bien dijiste y también lo dijo Joel, la Contraloría obligó a que el servicio público instruya a los sumarios respectivos para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que aquí se derivan. Porque yo aquí voy a discrepar un poquito del ministro Marcel, que dijo, no, 2 o 3 preguntas y destituido. No, señor, no es tan fácil. Parece que nunca ha sido fiscal instructor, ni menos actuario. No es tan fácil, con 2 o 3 preguntas. Aquí hay un proceso reglado, debidamente establecido, que debe cumplirse. Por mucho que una persona haya estado, no sé, en Hawái disfrutando de las vacaciones con una licencia médica fraudulenta, hay un sumario administrativo que tiene sus etapas, sus pasos, sus recursos, para que esto pueda quedar establecido. Y hay un aspecto muy importante. La ley habla de que la persona que puede ser destituida es cuando existe una falta grave a la probidad administrativa. Si es una falta a la probidad por sí sola, no amerita expresamente la destitución. Tiene que ser una falta grave. Y esa gravedad, ¿quién la da? ¿Quién lo otorga? El proceso, el sumario, ¿no es cierto? Que ahí se evidencia, que después se ratifica por una resolución, por un acto administrativo del jefe de servicio, y que después, ¿no es cierto?, también es verificado con la toma de razón en su caso en Contraloría. Entonces, probablemente no todos los sumarios administrativos que se instruyan van a terminar en destitución. No creo. Mi percepción, mi barómetro, es que estando a puertas de un proceso eleccionario tan relevante como va a ser la próxima elección presidencial, aquí se van a inmolar 10, 15, 20 personas que van a decir, aquí están los sacrificados por el tema de las licencias médicas y lo demás va a quedar ahí y se va a diluir. No porque quieran esconderlo, sino porque los procesos son largos, son extensos. Todos quienes hemos tramitado más de alguna vez un sumario administrativo, debemos decir que fácil, 5, 6 meses, 7 meses, para que el proceso recién quede en condiciones de ser resuelto por la autoridad administrativa. Multiplícalo por 20.000, multiplícalo por toda la cantidad de fiscales instructores que tienen que haber, que tienen que hacer su pega independientemente de su pega original. Es un temazo, temazo en lo que es la OMB. ¿Está tipificado, Cristian, cuáles son aquellos casos en que se consideran como falta grave a la probidad? Mira, ahí está, desde la Constitución y en el artículo 8, en el Estatuto Administrativo, en el artículo 61 y en varios cuerpos legales, se habla de qué es lo que es la probidad, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Hay 2 o 3 requisitos básicos ahí. Pero el adjetivo de gravedad, esta condicionante de gravedad, se la da, ¿no es cierto?, el fiscal instructor y el jefe de servicio, al decir, sí, sabe que lo que usted hizo va más allá de una falta pura y simple. Es grave. Usted quiso burlar el sistema, quiso aprovecharse del sistema. Mira, les voy a poner un ejemplo. Y un ejemplo del día de hoy. Está sucediendo. Una persona que está con licencia médica psiquiátrica, otorgada por un profesional, por un psiquiatra, con 30 días de reposo, pero que su hermano vive en Uruguay y está a 3 días de fallecer, esta persona toma un avión y se va a Montevideo y llega a Punta del Este a estar los últimos días con su hermano. ¿Salió del país con una licencia médica? Claramente salió.
pero era una licencia médica que decía que su reposo lo podía cumplir no en el domicilio, sino que en otra parte. Sale del país con su propio peculio, con su propio patrimonio, por una razón más que personal, más que familiar, más que íntima. Su hermano está a punto de fallecer. Eso por un lado. Versus el funcionario que teniendo vacaciones pendientes, teniendo 15 o 20 días de vacaciones pendientes, dice, no voy a ocupar vacaciones, las voy a guardar. Me voy a pedir una licencia de 15 días y me voy a ir a turistear a Buenos Aires con mi señora, aduciendo que tengo un problema. Ahí vemos claramente cuál es el abuso de la licencia médica. Porque en ese caso, teniendo vacaciones pendientes, yo tomo y abuso del sistema, generándome una pseudo enfermedad o una pseudo condición, ¿no es cierto?, clínica, que no es así, para salir de vacaciones, teniendo yo vacaciones pendientes. Entonces, ahí vemos claramente cuando hay una falta grave a la probidad. La otra puede ser una falta, a lo mejor no, es súper discutible. Pero en el caso de esta persona que tiene vacaciones pendientes y que se inventa una licencia y se va del país, claramente hay una falta grave a la probidad, porque se burló, se vulneró, se jugó, ¿no es cierto?, con algo que es un pilar básico de la probidad administrativa, que es el actuar correcto de todo funcionario público. ¿Te fijas la importancia? Y eso va a tener que ser determinado en cada uno de los procesos sumariales que deba realizarse e instruirse. No es un tema menor. Sí, yo escuché más o menos que con la misma mirada que tienes tú de lo complicado que es sancionar todo esto, lo que pasó con la solicitud del préstamo solidario de los empleados públicos que nunca estuvieron desempleados, digamos, que estando en ejercicio de sus funciones solicitaron igual ese préstamo que estaba destinado a personas que estaban sin trabajo. Entonces, ese sumario que también eran, me parece que eran 45.000, hasta el momento quedó en nada, no se ha escuchado ninguna clase de sanción al respecto. Por eso, más que la solicitud que hubieran hecho la devolución o el descuento de ese préstamo vía planilla, pero no se sabe si se ejecutó o no, tampoco, no hay más información de eso. Lo que pasa es que piensa tú que cada vez que se descubre un desfalco así, de este tipo, siempre sale algo que lo tape, siempre. Y este tema de las licencias está muy en boga y vamos a seguir dándole, pero básicamente porque se vienen unas elecciones presidenciales y después del próximo fin de semana vamos a empezar a escuchar muchos discursos, muchas cosas, y van a salir más cosas más escandalosas y un escándalo va a ir tapando al otro. Entonces, finalmente, claro, no se llega a nada. La verdad, yo estaba pensando, en base a lo que estaba diciendo Cristian y lo que decías tú, Joel, de alguna manera, en algún minuto vamos a poder limpiar la planta administrativa, vamos a poder sacar a esta gente. ¿Por qué no profesionalizar el servicio de ser empleado público? Porque antiguamente la gente entraba a trabajar al sistema público por contacto, por amigos, por aquí, por allá, por viejito, bonachón, lo que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Pero hoy en día, ¿por qué no profesionalizamos el servicio público? Quizás pueden haber muchos profesionales, ¿no es cierto? Pero todavía queda gente que entró porque muchos entran por cosas políticas, digamos. Participaste en la campaña, ya te vamos a acomodar acá, te vamos a dar este puesto aquí y allá. Pero no es gente profesional. Entonces, eso desvirtúa un poco. Paulina en su último comentario dice, el otro día fue al registro civil a hacer un trámite, ¿no es cierto? Y mientras leía el formulario que le pasó a la ejecutiva que la atendió, mientras llenaba el formulario, la señora desapareció y fue a comprar desayuno a la calle. O sea, es irrisorio, en realidad da risa, pero por otro lado te da mucha rabia y te da impotencia. Es decir, ¿cómo tan penca? ¿Cómo tan penca? Entonces,
esas cuestiones te van llevando una cosa tras otra, y de delante cuando hablabas de la parte tributaria, ¿no es cierto?, de la parte de impuestos, algo que me daba mucha risa a mí, cuando llegaba el desglose de lo en que la plata que tú habías aportado al Estado a través de tu impuesto, en qué se había gastado. Entonces tú decías, papá, y uno de los ítems más altos era el ítem de seguridad, salud y educación. Yo decía, pero ¿cómo tanto? O sea, y a cultura así un ínfimo, a las Fuerzas Armadas tanto, entonces era como algo como muy, muy irrisorio. O sea, usted pagó en el año, no sé, 100 lucas de impuestos, entonces estas 100 lucas se desglosan en esto, y estos son los porcentajes que representa. Entonces tampoco una información clara, una información que sea así como diciendo, ¿sabes qué? No, nosotros por impuestos recaudamos tanto y en esto se gasta, y quizás hay informes, desconozco, que el gobierno, ¿no es cierto?, emita, aparte del cuento anual de este presidente, desconozco que hayan cifras mayoritarias, a menos cuando sale hablando el payaso Marcel Noa en la tele, pero aparte de eso, nada. Y el caso de las licencias médicas, yo creo que estamos en la punta del iceberg, pero para abajo debe estar la media. Y te aseguro que en el mes de agosto, septiembre, van a salir otras tonteras más que vamos a tener que estar. Bueno, mientras nos den material para el canal Centenario de Patriota, está todo bien. Maravilloso. Tenemos material. Mira, el tema de la función pública, hay una norma muy antigua que establece que todos los servicios públicos están constituidos por funcionarios de planta y a contrata. Pero la contrata es una situación excepcional. De hecho, la norma dice, la planta funcionaria está constituida por el 80% de los funcionarios y el 20% restante podrá hacer la contrata para suplir o realizar aquellos trabajos extraordinarios o aquellas funciones, ¿no es cierto?, de manera específica. Pero hoy día es al revés. Hoy día la planta funcionaria estaría con suerte un 10-15% y todo lo demás es a contrata. ¿Por qué? Porque llegó el gobierno de turno y aunque no tenga flauta idea, ¿no es cierto?, no sé, de ganadería, vamos al SAC, te pusieron como jefe de gabinete del ministro no sé qué cosa y ahí llegaste. Entonces, poco favor le hacemos al fisco, al Estado y a los ciudadanos. Además, y lo digo con alto respeto, porque hay dirigentes gremiales que son muy buenos dirigentes gremiales y personas que sí valen la pena, pero debo decir que la gran mayoría son personas que defienden lo indefendible y creen ponerse a la altura de la autoridad para hacerle un gallito y para defender lo indefendible. Hoy día, ¿cuántos gremios están detrás de todos estos funcionarios de los sumarios por las licencias? No, compañero, yo lo voy a defender porque el gremio lo va a defender. Pero ¿cómo van a defender lo indefendible? Entonces, cuando entendamos que el dirigente gremial, en vez de ser un tipo que atornilla el revés, un tipo que hace proselitismo político, un tipo que saca la vuelta, un tipo que no sirve para nada, cuando sea un socio estratégico del director, del jefe de servicio, esto va a crecer y se va a profesionalizar. Pero lamentablemente, la idiosincrasia nuestra nos deja mucho que desear. Y lo digo porque lo vi muchos años. Entonces, es algo que está lamentablemente enquistado en el servicio público y va a costar mucho ahí fumigarlo o sacarlo de lo más profundo que hay. ¿Se fijan? Es un problemazo. Ahora, lo que no hemos visto, y que también es importante que la gente sepa, hemos conversado solamente de la arista administrativa tributaria que esto tiene, o sea, de la responsabilidad funcionaria, de cuál es este déficit fiscal que hay, ¿no es cierto?, debido a toda esta situación, pero no menor también es el tema de los eventuales delitos que hay asociados a este tema. Porque una cosa es la responsabilidad administrativa, o sea, la responsabilidad que yo como funcionario público tengo al generarme una licencia fraudulenta y salir del país. Y respondo, ¿no es cierto?, a través de un sumario administrativo, con la responsabilidad administrativa. Pero también hay eventuales delitos que puede perseguir el fisco de Chile a través del Consejo de Defensa, como un fraude al fisco, o una estafa reiterada por parte de la ISAPRES, de FONASA, de las cajas de compensación.
Entonces, imagínate la cantidad de causas que se pueden iniciar ante el Ministerio Público para que se investiguen estos eventuales delitos. Si esta es una caja de Pandora muy grande que se está destapando. Y como les decía, y muy bien dijo mi amigo Omar, esto es la punta del iceberg, porque yo de aquí sé que entre junio, julio y agosto van a haber muchas sorpresas. Acuérdense nomás que nuestra querida ciudad de las Flores, Viña del Mar, va a dar que hablar en unos pocos días más. Por el tema de las candidaturas y unos votos un poco extraños que fueron a dar por ahí a la actual alcaldesa de esa hermosa ciudad. Entonces, vamos a tener material para hacer programas durante mucho, mucho tiempo, queridos amigos. De eso no se preocupen, vamos a tener mucho tiempo. ¿Sabes qué? Aquí hay una frase que la dijo el presidente Lagos, ¿no es cierto? Y muy famosa, cuando dijo dejar que las instituciones funcionen. Si la miramos bien, quizá, ya, ok, perfecto. Los poderes del Estado que funcionen en forma independiente, separada, al igual que el Banco Central, pero dejar que las instituciones funcionen es como sentarme, ponerme un chalcito en las piernas, pierna arriba, ¿no es cierto? Y ver qué pasa, pero no tomar las riendas del asunto. O sea, acá vemos que en este gobierno han pasado las miles y una, y el presidente que tenemos, el pseudo presidente que tenemos, no ha hecho nada. No hay ninguna declaración al respecto, porque yo creo que él también está metido hasta las masas. O sea, ya con el hecho de querer comprar una casa, bueno, en San Miguel, y que la casa tenía miles de problemas para poderla comprar, el tema de la casa, de la compra de la casa de Allende, el tema ahora de las licencias médicas, ¿no es cierto? Los empleados que están contratados, ese tema no lo hemos visto tampoco, los empleados fiscales que están contratados en 2 o 3 servicios, ¿no es cierto? Eso tampoco lo hemos revisado. Y bueno, y acá el colegio médico tampoco, no creo, puedo estar equivocado, tampoco se ha manifestado al respecto del tema de las licencias. Piensen ustedes que de todas las licencias médicas que existen en el sistema público, de los empleados públicos, han sido dados por un 5% de los médicos que hay en Chile. Entonces, ¿por qué no apunto a eso también? O sea, ¿por qué no abro un poquito la investigación más al daño colateral, al que me está provocando también el daño colateral? Si no es solamente el funcionario público el que se toma la licencia y se va al extranjero, sino que también hay un profesional de la salud que está detrás de esto también. El mercado que le es favorable. Y perdona que te interrumpa, aquí me acuerdo de un tema que es importante. Ustedes saben la cantidad de médicos o de profesionales médicos extranjeros que hoy día pueden ejercer en nuestro país. Son muchísimos, porque hace por lo menos 15 o 20 años atrás se estableció este examen EUNACOM, que es un examen de homologación de capacidades, ¿no es cierto?, y habilidades médicas, que un médico lo rinde, lo aprueba y está facultado legítimamente para ejercer en Chile. Pero también se estableció que muchos de estos médicos, ¿no es cierto?, con EUNACOM vigente y con la facultad para ejercer en Chile, te pueden dar una licencia electrónica sentado en su oficina en Cochabamba, en Bolivia, sin ningún problema, y sin haberte visto nunca. Entonces, como tú muy bien decías, hay un 5, un 6, un 7% de estos médicos que tienen un negociado. Hay un mercado muy bueno para ellos, muy bueno. Recuerden que una licencia psiquiátrica en este mercado, mercadillo, ¿no es cierto?, como se puede llamar, estamos hablando de los 100, 120, 150 mil pesos por licencia. Por licencia. Entonces, no deja de ser atractivo para estos profesionales que a lo mejor, no viviendo presencialmente en nuestra tierra amada y querida, están en otros lados y se hacen sus buenos dólares. ¿Se fijan? Exacto. Y mira, hay una pregunta que hace uno de nuestros seguidores de Imagine. Dice, ¿podríamos decir que Chile es un país corrupto? O sea, con todo esto que hemos visto. O quizás podríamos suponer que la estructura legal de Chile permite la corrupción. ¡Wow! Buen análisis, ¿eh? Lamentablemente yo te digo que y es un adagio muy feo, dicen que echa la ley, echa la trampa.
y aquí en Chile se encargan, ¿no es cierto?, para torcerle la ley, así la nariz a la ley de alguna manera y decir, no, pero por este camino puedo hacerlo. Y me amparo y voy por el borde, así por la cornisa, pero no me caigo. Entonces, ese es el problema, que siempre hay muchas personas que están jugando en el borde ahí y saben que se pueden caer, pero igual juegan en el borde. Entonces, yo no sé si hablaría de Chile un país corrupto. Es muy duro, es muy feo decirlo uno como chileno, decir, sí, Chile es un país corrupto. Creo que se ha potenciado con el tiempo, se han perpetuado instituciones, ¿no es cierto?, poco legales, poco administrativamente bien vistas, que potencian malas prácticas, pero no me gustaría catalogar a un país de corrupto, porque yo sé que la gran mayoría de los chilenos de bien claramente están en desacuerdo y generan su actividad propia, lícita, legítima, de una manera muy adecuada. Pero lamentablemente la cultura que vivimos hace que se vea eso. O sea, basta con ver, ¿no es cierto?, las indicaciones que se le dan a los extranjeros cuando llegan a Chile en ese decálogo. Entonces ahí te estamos diciendo, ojo, que no le vendan dólares, no se meta aquí, etcétera. ¿Se fijan? Es un tema que es hasta vergonzoso. Claro. Yo creo que, mira, hay un poco, Mané, respondiendo un poco a lo que decía Dimach, ¿será corrupto desde hace algunos años o desde siempre? Yo creo que a medida que la política fue tomando espacio en la ciudadanía, en nuestro país, yo creo que se fueron conociendo más casos, porque se fueron sacando trapitos al sol. Yo creo que los políticos de antes, tengo experiencia de política desde los años 90 en adelante, porque antes, bueno, teníamos el gobierno general Pinochet y antes nada, pues éramos muy chicos para el golpe yo, pero a medida que la política se fue inmiscuyendo en nuestra vida, yo creo que se fueron sacando más trapitos al sol entre ellos mismos. Y este caso de las licencias médicas explota por algún lado. Alguien tiene que haber dicho algo, alguien tiene que haber pasado el soplo, o a lo mejor se sabía y nadie decía nada. Pero yo creo que corrupto no, como decía Cristian, pero sí que habían malas prácticas. Yo creo que han habido malas prácticas desde siempre. Desde siempre. Y en eso no podemos hacer oídos sordos y no podemos ser ciegos tampoco. Así que yo creo que sí. Yo creo que han habido malas prácticas. A mí, opinión muy personal, yo creo que han habido malas prácticas desde siempre. Porque como decía Cristian, echa la ley, echa la trampa. Ese es un dicho muy antiguo. Muy antiguo. Así que sí, me quedo con eso. Fíjate que el tema de la corrupción en Chile, como tú muy bien decías, permea toda la sociedad. Los políticos, lamentablemente, entre ellos, ¿no es cierto?, se cubren la espalda. Oye, o sea, ¿cómo es posible que en un Congreso Nacional, ¿no es cierto?, se quiera evitar a toda costa una investigación por el tema de la licencia? ¿Cuántos senadores y diputados han salido fuera? Y ahí están calladitos. Aquí no se metan, aquí por favor no se metan. ¿Cuántos jefes de servicio han tenido que renunciar? Se ha sido un éxodo masivo. ¿Y ustedes saben por qué renuncian? ¿Cuál es la finalidad de renunciar? Yo tengo entendido. La finalidad de renunciar antes de que el sumario administrativo comience es porque se extingue mi responsabilidad administrativa. Claro. No tengo responsabilidad administrativa. Si yo renuncio a una institución, mi responsabilidad administrativa está extinta, no tengo. Entonces renuncio hoy día 19 de junio, estoy un mes disfrutando en mi casa y el otro mes me voy a otro arbolito, ¿no es cierto?, donde me contrato como funcionario público. Pero no hay solución de continuidad. O sea, se interrumpió mi calidad de funcionario público, por ende no me pueden hacer exigible esa eventual responsabilidad administrativa. Ese es el motivo por el cual ha habido tanta cantidad de renuncias. Renuncias desde jefe de servicio hasta los cargos más inferiores de la administración, porque permiten zafar olímpicamente de esto y después contratarse en otro servicio, donde esté el amigo, el compañero de partido político, etcétera. ¿Se fijan? Por eso también los jefes de servicio han sido, no sé si un poquito laxos en la aplicación de estos sumarios y se han demorado en algunos casos en dictar las resoluciones
dando un poquito de tiempo o margen de maniobra para que algunos especímenes mejor digan, me retiro, renuncio, sin sumario, sin nada, y después libremente me contrato en otra parte. Como decíamos, echa la ley, echa la trampa, estimado amigo. Claro. Oye, disculpa, quería hacer un paréntesis. Sí, yo delante dije la palabra golpe militar. Estoy dando espacio, como me dice ahí a Ivachi y la Paulina. Perdón, pronunciamiento militar. Eso es lo que debía haber dicho y no quiero darle espacio al lenguaje de zurdos comunistas, así que, y menos en este canal, que representamos absolutamente otros valores. Así que le pido las disculpas ahí a nuestros seguidores. Pronunciamiento militar, glorioso pronunciamiento militar. Oye, ¿sabes qué? Yo aquí no sé si voy a representar, digamos, un poco el tema, pero por lo menos me representa mucho. Yo, para mí, todo estos ejemplos, ¿no es cierto?, que han dado ustedes, para mí, marcan un poco la obsolescencia del estatuto administrativo. Mi opinión es que eso debería cambiar, digamos, claramente, y mantener un nuevo estatuto, o simplemente, digamos, volver todos a estar regidos por el Código del Trabajo, de manera de que los procesos de búsqueda de eficiencia en el Estado sean más rápidos y que tengan una cierta congruencia entre la relación laboral propiamente tal y la búsqueda de eficiencia. Es verdad que no son lo mismo. Yo por ahí he escuchado, no es lo mismo una empresa que el Estado, ¿no es cierto? Porque, por poner un ejemplo que está cercano, porque en realidad no tengo muchos ejemplos, pero por poner un ejemplo cercano, nosotros tuvimos la pandemia. Y en pandemia se necesitaban, qué sé yo, personal médico, quizás pudimos traer algunos médicos extranjeros desde afuera y contratar y agrandar transitoriamente el Estado, ¿no es cierto? Y atiende esa necesidad, digamos, debe ser atendida conforme a los recursos y también a ciertos criterios de eficiencia. Pero es distinto una empresa, ¿no es cierto? Una empresa buscaría, digamos, tiene más planificación, y a pesar de eso, si viene la pandemia, ¿no es cierto? Y se achica el volumen de trabajo que hay, bueno, se despide gente. Así se toman las decisiones en la empresa privada. Digo, en el Estado, seguramente hay que caminar hacia allá. Yo creo que con las necesidades que tiene un país, eternas, gigantes, creo que todo debe apuntar a eficientar el Estado y a que el sistema político, y aquí me quiero pasar a lo que estaban hablando recién, creo que nunca tuvimos un sistema político tan corrupto como este. Quizás el ciudadano común trabaja hoy día sus 44 horas semanales, realiza sus labores, tendrá ciertos vicios, pero me da la impresión de que hay mucha más responsabilidad en las personas, incluso en los funcionarios públicos, que la responsabilidad que está teniendo el sistema político en Chile. Crecer eternamente en funcionarios es una barbarie que no tiene ninguna lógica, menos hoy día, cuando hay que meterle al Estado por sobre todas las cosas eficiencia, y cuando hablo de eficiencia son procedimientos, tecnología, que si los puede hacer el sistema privado, que tiene los mismos recursos escasos que el sistema público, ¿no es cierto? ¿Cómo no lo va a poder hacer el sistema público, que tiene recursos, que tiene un presupuesto
infinitamente gigante y eficientar la planta que tiene de manera de que pueda proveer de mejores servicios públicos el Estado. Mejores servicios públicos. ¿Cómo diablo, ¿no es cierto? Hay un tema que está candente. ¿Cómo una persona que ha ganado dinero durante su vida laboral se compra una casa en un lugar X cualquiera y resulta que por quedar bien ubicado o porque le hicieron una inversión en torno a ella, una vez que se jubila tiene que vender esa propiedad, ese bien raíz, porque no es capaz de pagar las contribuciones, porque han crecido tanto las contribuciones para pagarle impuesto al Estado, para atender a este monstruo gigante llamado Estado, ¿no es cierto?, en personal y no en eficiencia. Esa persona tiene que vender su propiedad para poder pagar los compromisos que tiene con el Estado por contribuciones. ¿Cuál es la lógica de eso cuando el Estado, su fin es intentar mejorar el estándar de vida de las personas que viven en ese país? Creo que ahí esto se conecta 100% con la corrupción del sistema político que hay en Chile hoy. Y probablemente no es solo de este gobierno. Chile empieza a decaer económicamente desde el primer gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, todos sabemos, con esas reformas tributarias que se generaron ahí. Entonces, lo que digo, el tema de las contribuciones es una locura lo que está haciendo el director de Impuestos Internos. Hace muy poco vi un estudio que hizo Poduje por el alza de las contribuciones y en qué comunas se está cobrando más contribuciones. Eso para financiar un Estado que cada día provee peores servicios públicos. Yo eso, sinceramente, y por favor a la audiencia, la gente que está mirando este programa, por favor, intenten entender la lógica de esto. Si el aporte que están haciendo todos los días ustedes corresponde a un aporte para financiar un Estado que cada día les provee peores servicios. Claro. ¿Sabes cuál? Perdona que te interrumpa, pero hay una mirada muy personal. Yo creo que, como tú muy bien dices, toda esta debacle económica y tributaria comenzó con el segundo gobierno de doña Michelle Bachelet. Este gobierno no le ha puesto la guinda a la torta, le ha puesto el cuesco, porque es un desgobierno, la verdad, ni siquiera la guinda, es un cuesco lo que le puso arriba. Pero, ¿por qué necesitan subir las contribuciones? ¿Por qué necesitan que la gente siga poniéndose? Porque como lamentablemente no nos hemos dado cuenta y no hemos hecho nada y se han robado todo, ya no queda más. Y tienen que seguir teniendo un input para seguir robando el último capítulo que le queda, el último trecho. Entonces, este es el tema. Y volviendo a un comentario que tú hiciste al principio de tu intervención, cuando decías que el estatuto administrativo probablemente debería modificarse y estar acorde con los tiempos, yo no estoy estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que como todas las leyes, son obras humanas, son susceptibles de mejora, sin lugar a dudas. Pero el estatuto administrativo regula muy bien lo que son las horas extras. También lo hace el Código del Trabajo. Pero en específico el estatuto administrativo dice que las horas extras, ¿no es cierto?, cuando existe la necesidad real de que un funcionario haga horas extras, deben ser previamente autorizadas por su jefe de servicio. Y en primer término, estas se van a compensar con descanso complementario. Y si no se puede, se van a pagar. Pero en Chile, en el servicio público, existe una mala práctica en donde las horas extras se pagan
en vez de compensarse. Y es como que yo tuviera que casi pactar las horas extras. Es tan ridículo que como decir, a ver, yo soy bombero, pero mañana viernes a las 4:30 voy a tener un incendio, así que no voy a poder estar. Esto es como lo mismo. Este otro mes voy a tener 40 horas extras. O sea, no hay nadie, ni Superman, que pueda trabajar todo el día y toda la noche. Y eso pasa. O sea, miremos el ejemplo, disculpa, Cristian, pero miremos el ejemplo de la Municipalidad de Las Condes. Pero claro, evidente. El mejor ejemplo. Evidente. Y en ese sentido, cuando ya entramos derechamente a lo que son, ¿no es cierto?, estos problemas de corrupción, de desfalco, donde nuestros políticos y las autoridades que hoy día están sentadas ahí en el sillón de O'Higgins, lamentablemente que va a haber que pasarle una buena limpieza después de noviembre, si Dios quiere, nos lleva a tocar también otros temas de actualidad que están calentitos. Entonces yo le pido a nuestro gestor tecnológico si nos puede apoyar con un par de laminitas que tenemos ahí, que va a ser bastante interesante conversar, como por ejemplo eso, las pensiones de gracia, ¿no es cierto?, que se dieron después del estallido delincuencial, y hoy día, ¿no es cierto?, hay unas falsas víctimas que tienen una pensión, ¿no es cierto?, formalizada, nada menos que por delitos sexuales. También hay otra lámina por ahí, ¿no es cierto?, que habla, miren, miles de fallecidos cobrando pensiones, bono ya está votando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hace este gobierno, estas autoridades que hoy día tenemos, nos pasan por encima, y nosotros no tenemos, miren esto ya sí que, nuevamente, la honorable diputada Carol Cariola. Hoy día yo no sé qué guagua va a tener que traer para poder dar explicaciones al público, porque la guagua, no sé si se va a conseguir unos mellizos ahora, algo va a tener que hacer para traer algo. Cuando hablábamos antes del programa, está como las mecheras en los supermercados, ¿no? Una mira, guagua para poder elegir. Mira, por favor, Joel, y miren nuestros amigos, este es el detalle del WhatsApp, ¿no es cierto?, de la Carol Cariola, con el que hoy día es el encargado, es el delegado presidencial de la región metropolitana, el señor Durán, que en su época era el alcalde de Independencia. O sea, una honorable diputada que gana por parte baja 7, 8, 9 millones líquidos, no me puede estar haciendo esa rasquería. Oye, sáquenme el parte por el TAP, es muy cara la multa. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le dice a su votante comunista? No, usted tiene que pagar, qué sé yo, compañero. Si ella, o sea, no, perdónenme que sea tan vehemente en este tema, pero me da rabia, me da vergüenza, no sé qué opinan ustedes al ver este WhatsApp. ¿Lo habían leído? ¿Lo habían visto? Yo sí. Yo no lo había visto. Deleítate leyendo ahí, sobre todo la parte que está subrayada en amarillo. No sé, ya lo terminé de leer, pero... Como dice, mira, mi amiga Inés del Club de Tiro. Las guaguas chinas son más baratas, probablemente tienen que pedir un para que le diga a su amigo chino, hace un par de guaguas chinas, en una de esas hacemos algo. Entonces, hoy día también, yo no sé cómo irá a salir de esto esta señora. Lamentablemente la criatura que tiene no tiene la culpa de tener la mamá que es, o qué sé yo, pero ha sido muy bullado el tema. Pero entonces, cuando hablaban ellos de que ellos representaban una distinta y mejor superioridad moral, ¿recuerdan? Que el resto de los chilenos... Sí, George Jackson. Ese caballero que le pidieron unos computadores, unos primos de él fueron a buscar unos computadores al ministerio. Justo ahí. Entonces, ¿con qué superioridad moral nos hablan hoy día? Nos pueden dar clases de ética estas personas. Vean nomás, y ahí vamos a proyectar un ratito más las cifras de las facturas que se han pagado por el caso Procultura. Donde también. Donde está implicado el gobernador regional, don Claudio Rego, que fue ayer citado a declarar en calidad de imputado a la fiscalía. Oye, pero él dijo que él se había presentado en forma libre y espontánea. Pero me parece
Mira, no voy a repetir lo que hizo un humorista chileno vestido de blanco, pero me parece bastante sospechoso que él sepa perfectamente el día y la hora en que va a concurrir la PDI a su casa, a su oficina, a hacer ciertas incautaciones. Al menos sospechoso. Claro, fíjate que la gran trampa es que justamente él, al tener esta información, se anticipa y Claro. dice, yo voy a poner a disposición las cosas. Ahora, escuché a Tomás Mochati hablar de eso hoy día y dice que la gente de Orregón le entregó algo así como en la recepción de su oficina, le entregaron toda la información, es decir, jamás entraron, jamás, o sea, justamente el hecho de realizar un allanamiento, ese entiendo que es el nombre, tiene como esa característica de que sea sorpresivo, de manera que no haya posibilidad de que la persona que tiene información comprometedora tenga la posibilidad de perderla o que se la roben, como pasó con Giorgio Jackson, ¿no es cierto? Y que sea una cuestión que efectivamente lo sorprenda con toda la información que tiene, ¿no es cierto? Y se pueda, qué sé yo, respaldar, etc. Y resulta que el hombre tuvo la información antes y entregó lo que quiso en el fondo. No hay una manera en que la justicia pudiera, a través de este procedimiento, sorprender y tomar la información que ellos consideren necesario y revisarla, digamos. Entonces es una cuestión muy rara lo que pasó con Claudio Rego, del corazón más profundo de esta clase política corrupta. O sea, viene desde del ala, digamos, concertacionista de apitutados históricos, digamos. Pero sigue siendo demócrata cristiano este tipo, ¿no? No, creo que no, pero viene, a lo que quiero ir es que el tipo que aparece en las sillitas musicales pasando de un cargo a otro permanentemente, Claro. del corazón. Bueno, el tema a Claudio Rego es un histórico, yo por eso preguntaba si sigue siendo demócrata cristiano, porque yo me recuerdo en el gobierno de Frey, Bachelet 1, claro, el ministro de Vivienda, subsecretario, permanentemente estaba ahí en algún cargo. Bueno, han existido políticos, ¿no es cierto?, que durante los últimos 30 años han tenido siempre un cargo. No sé, un Jaime Naranjo, un Vitar, qué sé yo, siempre han tenido más allá de lo bien o lo mal que lo hayan hecho, han estado ahí, siempre han sido actores permanentes, ¿no es cierto?, del accionar político. La misma Carolina Toá, pues, Así es. la misma que hoy día ayer decía que era poco adecuado que Chile tuviera un gobierno comunista. La quiero ver después del 29, cuando la Jara, ¿no es cierto?, le doble y lo triplique los votos. Vamos a ver si no levanta el puño con la mano izquierda en alto la señora Toá. Claro, y va a ser vocera de la candidatura o qué sé yo. Y su pareja o su acompañante, señor Marcel, capaz que también sea un candidato a ministro, no sé, en el eventual gobierno de la señora Jara, que está tomando harto poder. Sí. Está llegando harta gente allá estaban en su molino, como dicen por ahí. Sí. Yo lo he sostenido y lo dije hace un par de meses atrás, en una conversación privada, lo dije. A mí me da miedo la Jara, me dijeron, no te creo. No. Y el otro día... nos apoyó directamente, ¿cachai? Nuestro switch técnico. Sin temor a equivocarse, lo dijo, fuerte y claro. Sin temor a equivocarse, Así claro. es. Él lo dijo, ¿eh? Él lo dijo. Las opiniones vertidas que el programa no Claro. representan. No. Pero bueno, yo lo dije, la señora Jara va a tomar la punta, va a tomar. Paulina, que también una de nuestras seguidoras, también lo dijo. Ojo con la señora Jara, y hoy día ya no es ojo, o sea, mírenla. Hasta se hizo el corte de la Bachelet, ¿no? Entonces,
todo apunta para allá. Todo apunta para allá. Y si pasan las Jara, bueno, a mí, la verdad, yo estoy temeroso que pase Jara a debatir las presidenciales. Y más Está encima, complicado el asunto, está muy complicado. con la figura de Daniel Jadwe, ahora con arresto domiciliario nomás. Perdón, arresto domiciliario nocturno. O sea, Nocturno. puede O sea, estar todo durante el día. siendo un vocero permanente de esta señora, aunque ya dijo Claro. que no. Entonces, es un elemento de la ecuación que uno no puede dejar de tomar en consideración. Lo importante es un maestro. Oye, el Switch se está divirtiendo hoy día. El Switch la lleva, definitivamente. El Switch la lleva. Y dado Switch tecnológico, mira que va a ser la futura presidenta, va a tener que después rendirle honores ahí. Lo último que faltaría. Pero oye, mira, aprovecho de recomendarle, hay una entrevista que vi de una periodista que se llama Nicole Rodríguez, sí, que le hace a Renato Garín a propósito de su último libro que se llama Los Reemplazantes, en donde hace como algo así como una crónica, digamos, de todo lo que fue o de lo que ha sido esta generación de políticos del Frente Amplio, que creo que está descrita, bueno, de sus propias palabras, pueden ver la entrevista, pero realmente lo encontré muy lúcida, muy, muy clara, y viene de alguien que estuvo ahí adentro, ¿no? Que es Renato Garín, que un tipo bastante interesante en todas sus opiniones. no, como conversábamos, es un elemento que no hay que dejar de lado. La votación, mira, Cuba es un sistema democrático distinto del nuestro. Sí. Pero mira, me quedo con las dos palabras, es un sistema democrático. No habla de una democracia plena, una democracia participativa, como querían instaurar acá. Acuérdate cuando se discutió los dos proyectos de convención constitucional y ese mamarracho unido, se hablaba de república independiente. Dale, el Switch, no, hoy día está creativo el Switch, definitivamente. Sí, está incendiado el Switch hoy día. ¿Qué se tomó? ¿Qué tomó? Entonces, para eso te fijas, es un sistema democrático distinto, donde claramente, y nadie puede decir lo contrario, ningún sistema comunista, socialista hoy día en el mundo es un referente para lo que son los derechos humanos, la libertad, ¿no es cierto? Al contrario, que me digan uno que tenga éxito. Entonces, la verdad, yo no sé qué fuman estos tipos o qué toman, porque cómo venden una pomada. Y lo más triste de todo, hay gente que les cree. Sí, sí. Hay gente que los sigue. Por eso creo que en el programa que hicimos con Omar y Cristian Zárate, yo manifesté la necesidad de tener una labor pedagógica con las personas, entregando datos, digamos, formando opinión, sin, digamos, como una forma de no solo informar, sino de influir en esto, de que la información llegue a las personas. Porque lo claro es que no toda nuestra población está en condiciones de poder analizar toda la información que le llega, masticarla, leer un libro, digamos. Hoy día estaba leyendo el IPOM del informe de política monetaria. de política monetaria del Banco Central. Grande el sueño. Oye, aquí nos vamos los tres a la capacha, bueno, con el Switch. Porque tenemos buen abogado, ¿no? De negacionismo nos van a acusar, man. Es Bueno. realmente
una labor que creo que es muy importante hacer, porque no lo veo desde el punto de vista que lo dijo alguna vez el presidente a propósito de este proceso constitucional, de que uno es un adelantado ni nada, sino que a veces hay información que es difícil de interpretar. Y cuando uno va a leer, ¿no es cierto? Ya yo te aseguro que si tú vais a hacer una encuesta a la calle y preguntáis qué es lo que es el IPOM, nadie tiene idea de lo qué significa. No. ¿Mm? Entonces hay detrás una labor pedagógica, y yo, cuando tú hablas de que no puedo entender cómo la gente, va a haber gente que va a votar por ello, creo que hay detrás un tema, ¿no es cierto?, en que la persona, la población, se va por un tema emocional, cuando en el fondo nosotros no participamos de que haya gente en malas condiciones, pero también tenemos que manifestarle que la señora Jara no va a defender sus derechos, va a defender los derechos de su partido y los privilegios que le significa estar ahí tratando de elegirse. Que hay una cosa cierta y es un hecho de la causa, y la historia lo ha manifestado así. Todos estos regímenes totalitarios, comunistas, ¿no es cierto?, lo que menos quieren es gente ilustrada o gente con conocimiento o gente educada, porque mientras a ellos les den pan y circo, la gente va a votar por ellos y tienen un voto cautivo. Entonces, pan y circo pero sin educación es un voto seguro. Entonces, si esa persona puede subir 1 o 2 peldaños, ya corre el velo y se da cuenta que, wow, esto no es como me lo pintaron. Y eso, estos regímenes no permiten, o no establecen, o nunca lo van a hacer, porque se les cae el sistema, este sistema perverso que tienen. Entonces, por eso, la educación, por eso programas como el nuestro, que de manera muy básica, pero con mucho cariño, ¿no es cierto?, tratamos de poner en la mesa temas de importancia, es relevante que la gente lo vea, lo conozca. No para que a lo mejor esté de acuerdo con lo que nosotros postulamos, porque es totalmente lícito que puedan pensar distinto, pero que conozcan, que tengan las herramientas, que sepan que existen opciones, todas y cada una válidas, pero que tengan opinión propia y que no se dejen llevar, ¿no es cierto?, por este pan y circo o por este arcoíris que muchas veces, ¿no es cierto?, les pintan. Porque recuerden ustedes que el arcoíris es muy bonito, pero dura 5 minutos y después entra la tormenta. Y lo que nosotros no queremos para Chile es seguir viviendo en una permanente tormenta y debacle como la que estamos viviendo ya hace más de 3 años. Que vemos a lo lejos a una salida, vemos tenuemente un mejor clima, pero wow, que ha sido difícil navegar por este clima un poco áspero y bastante turbulento. No sé, miren, nos va quedando poquito tiempo ya para ser respetuoso con nuestros amigos que nos acompañan, ¿no es cierto? Y me gustaría, no sé, Omar, Joel, algunas palabras de cierre respecto a lo que hemos conversado hoy día, para que pudieran ir entregándole estas palabras finales a nuestros amigos. Yo me quedo con las últimas palabras de Joel, y que tú también seguiste el hilo conductor de eso, de educarse, de leer, de informarse un poco más allá de lo que nos están diciendo las redes sociales, no quedarnos solamente con el titular, sino que leer el cuerpo completo para desarrollar opinión valedera o opinión con base. Y un poco eso son uno de los temas del canal Centinela Patriota, y a los invitados que hemos tenido, y los que particularmente he traído al programa, y que los hemos tenido con Joel, principalmente son los programas que he hecho con Cristian, que hablen en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que sea fácil de entender, con ejemplos prácticos del día a día que nos sirvan para entender de lo que estamos hablando. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos a Jorge Vázquez, ¿no es cierto?, filósofo y teólogo, y él nos decía que nosotros en este mundo ya político, llamémoslo, teníamos que ser seres de luz. La luz obviamente ilumina, la luz trae claridad, la luz no da espacio a la oscuridad, y él nos decía eso, con un lenguaje muy, muy, muy fácil, y muy fácil
entender. Cuando hemos tenido a Cristian Zárate, que el economista, digo yo, de nuestro programa, él también habla con lenguaje muy, muy sencillo, y fueron una de las cosas que hablamos cuando yo lo invité al programa, que fuera algo, que no nos fuéramos a estadística, a hablar de términos muy técnicos que no todo el mundo va a entender. Entonces, el canal Centinela Patriota, eso es lo que quiere reflejar. Y para mis palabras del cierre, la verdad es que me quedo con el sabor amargo, de que este gobierno no se ha puesto los pantalones, no ha tomado las riendas del asunto en cuanto al tema de las licencias médicas. Y como decíamos, quizás cuántas cosas más van a venir julio, agosto, septiembre, cuántas cosas, muchas más se van a destapar. Yo creo que está nuestra responsabilidad como votantes, como electores, de poder hacer bien la raya. Y si no me convence nadie, simplemente nulo. Porque no podemos seguir en esta misma debacle, no podemos seguir hundiéndonos más ya de lo que estamos. Y la responsabilidad final es nuestra. Alegamos contra los políticos que tenemos en Valparaíso en este minuto, pero la verdad es que nosotros seguimos votando por los mismos. Y como dice nuestro buen amigo Jorge Matei, los chilenos, y siempre lo menciono, palabras de él, los chilenos tenemos muy mala memoria. Y nos pueden estar metiendo el dedo en la boca en este minuto, pero en las próximas elecciones nos van a seguir metiendo el dedo en la boca. Así que yo creo que hoy día es el tiempo de cambiar la política y los políticos en Chile. Muchas gracias, Omar. Joel. Sí, mira, mi mensaje, digamos, para la gente es el mismo. Hay una elección de por medio, no solo la presidencial, hay una elección también de diputados y senadores, me parece, ¿no? Creo que ahí hay una responsabilidad gigante de todos los que vemos desde nuestra óptica lo terrible que ha sido vivir este último gobierno, ¿no es cierto?, del cual no espero nada, no creo, ni desde el minuto uno, digamos, nunca esperé nada. Y lo dije varias veces, cuestión que me costó por ahí algunos amigos que uno tiene en la vida, digamos. Pero a lo que quiero ir es que ojalá todos podamos tener cierta responsabilidad de emitir el sufragio totalmente convencido de lo que uno está haciendo, no por lo que les diga alguien en particular, sino porque hay una visión personal de cómo están las cosas, cómo han sido todos estos periodos. Y finalmente, con cierta esperanza, para no irnos tan tristes de lo que han sido todo este tiempo, personalizada en Dorothy Pérez. Dorothy Pérez, creo que deben haber muchas Dorothy Pérez en Chile esperando hacer un mejor trabajo en el sistema público, y confío en que ojalá salgan desde donde están una vez que termine este gobierno y puedan generar mejores instancias para el sistema público chileno, tanto en eficiencia como en reformas del estatuto administrativo, etcétera. Una serie de cosas que son necesarias para que Chile tenga alguna viabilidad y le pueda dar oportunidades a las generaciones que vienen, que de eso es creo yo lo que tenemos que preocuparnos hoy, ¿no es cierto? Que hoy trabajemos para que las generaciones futuras tengan mejores oportunidades. Así es. Gracias, Joel. Mira, yo, para cerrar también, comparto con Omar ese sabor un poquito amargo que nos deja este gobierno de casi 4 años, porque uno puede entender y va a tener a lo mejor claridad de que durante la gestión de un gobierno van a haber desaciertos, van a haber metidas de pata, van a haber chambonadas, van a haber ilegalidades. Pero lo que uno no espera es que estas chambonadas, metidas de patas y ilegalidades vengan desde las autoridades primarias, las máximas autoridades, hacia abajo.
Entonces, ¿con qué moral exigimos y damos cátedra o damos cuenta o hacemos un cuento, como fue la última cuenta pública del presidente? Porque fue un cuento, no fue una cuenta pública, y hacemos gala y hacemos gárgaras de palabras bonitas. No creemos. Y como no creemos, tenemos la esperanza de que la gente debidamente instruida pueda darse cuenta, pueda tomar en consideración programas como este y pueda votar de manera, ¿no es cierto?, educada, informada, buscando solo una cosa: el bienestar de Chile. A lo mejor no nosotros, sino nuestros nietos, las generaciones próximas, van a poder disfrutar de ese Chile que nosotros, en mi caso como niño, a lo mejor viví, con tranquilidad, con seguridad, con crecimiento económico, con certezas. Y eso tenemos que trabajar. Y como siempre decimos, como un eslogan propio de nuestro canal, El Centinela Patriota, dicen que el que tenga miedo a morir, que mejor no nazca. Que puede ser una frase muy fuerte, pero que la verdad representa claramente a todos quienes en este canal Centinela Patriota entregamos jueves a jueves y durante la semana lo mejor de nosotros para entregar contenido. Así que, estimados amigos y amigas, les agradecemos habernos acompañado con sus comentarios. Les pedimos que se suscriban, es gratuito, no cuesta nada, es solamente hacerle clic a la campanita, porque a medida que más suscriptores tengamos, este contenido va a llegar a más personas y el Chile que queremos va a depender de nosotros. A lo mejor de ese clic en esa campanita. Los esperamos el próximo jueves, Dios mediante, y así la Virgen Santísima lo permita, para una nueva entrega de contenido. Y como dice ahí, grande Omar, que Omar la lleva. Que tengan una muy buena noche y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Se nos quedó dormido el switch, ¿verdad?